Pues el comercio local como palanca para un mundo más sostenible es la temática que va a tratar el siguiente bloque. Muchísimas gracias a Alfonso Sebastián, que nos vas a moderar, vicepresidente de la Asociación Española del Retail. Adelante, por favor. Te van a acompañar en la mesa María Luisa Álvarez Blanco, directora general de FEDEPESCA, directora general de ADEPESCA y presidenta de PTEPA, gallega, y esto lo ponemos siempre, ¿verdad, María Luisa? Afincada en Madrid, se confiesa una apasionada de su sector, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, directora de FEDEPESCA, Federación de Empresarios Detallistas de Productos Pesqueros y Agrícolas, organización fundada en el 78, que representa a 7.200 empresas de comercio especializado en la venta de productos de pesca y de la acuicultura. Cargo que compatibiliza, como os decía, con el de directora de ADEPESCA, que es una organización de la Comunidad de Madrid, liderando un equipo de más de 25 personas que comparten un compromiso absoluto con la asistencia al sector en todos los ámbitos. Nos acompaña también, y tenemos el privilegio de poder decir que a la asociación se van sumando este tipo de asociados que nos generan y llenan de orgullo, como os decía, FEDEPESCA. Jesús Reina, CEO de Merca Córdoba, adelante. Merca Córdoba se constituye en el 97, fruto de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Córdoba y la empresa nacional Mercasa para la renovación de las antiguas lonjas municipales, avalada por el capital público para que el abastecimiento de los productos frescos comercializados en esta unidad alimentaria responda a los intereses de todos los consumidores. Con este fin, Merca Córdoba garantiza la concurrencia de empresas, la transparencia de precios y posibilita el control higiénico-sanitario de los productos que se comercializan dentro de su recinto. Tenemos tercer panelista, Carlos Augusto, presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega y del Clúster de la Industria del Besaya. Bienvenido, Carlos. Creado en 2020 por la Cámara, a través del cual van a lanzar diferentes foros con el objetivo de marcar las líneas estratégicas a seguir en los próximos meses y en el año 2022 y siguientes para sacar adelante proyectos europeos y ayudar a empresas a conseguir fondos europeos de recuperación que irán llegando paulatinamente a Cantabria. Muy interesante, igualmente, todo lo que hacen. Y por último, nuestro colega Isaac, bienvenido. Pues es el fundador, un loco fundador, amante del retail, fundador de Pescalidad, que es el resultado de su voluntad de transformar el sector de la pescadería con la máxima excelencia y profesionalidad que exista. La pescadería del futuro, es la primera persona a la que yo he escuchado hablar de pescadería del futuro. Las ganas de revolucionar, dignificar y profesionalizar el sector para su futura supervivencia. De manera que hoy tenemos a 4 panelistas estupendos con un estupendo moderador. Bienvenidos, gracias. Gracias. Muy buenos días a todos. Oye, tenemos además una mesa multirregional. Con lo cual yo creo que la visión que podemos arrojar va a tener distintos matices. Tenemos gente que ha venido de Córdoba, como Jesús, Torrelavega y Zaragoza, como dice él. Bueno, a ver si conseguimos que la intensidad sea la misma que hemos tenido en la previa, ahí tomando un café. Bueno, vamos al lío. La verdad es que todos los informes y estudios que salen publicados por distintas consultoras y analistas del mercado sobre el comportamiento del consumidor hablan de un consumidor que está más preocupado por temas relacionados con la sostenibilidad. Sostenibilidad, además, en un sentido muy amplio de la palabra. Es decir, dentro de lo que es la sostenibilidad, dentro de ese paraguas, hablamos de consumos de productos locales o de temporada, hablamos de lucha contra el plástico de un solo uso, podemos hablar de la gestión de los residuos que se generan en tienda, qué hacer con ellos para no atentar contra la sostenibilidad, cómo combatir el desperdicio alimentario. Ahí en la previa me ha dado un dato que me ha dejado loco, que ya saldrá. Y luego un aspecto que para nosotros es crítico, porque cuando hablamos de comercio local, y como palanca además de ser más sostenible, no hay que olvidar que favoreciendo ambientes de trabajo inclusivos, positivos y respetuosos, y un aspecto muy importante cuando hablamos de comercio local, que dan vida y cohesionan a los barrios y pueblos. Es decir, muchas veces los que vivimos en Madrid, una gran capital, no somos capaces de ver todo lo que hace un comercio local en un pueblo para beneficio de sus habitantes. Luego hay otro aspecto que seguramente tocaremos. Es decir, una cosa es lo que el consumidor pueda opinar que va a hacer, que es lo que recogen estos informes, y lo que realmente luego hace a la hora de comprar, ¿vale? Ahí hay una brecha, un gap que es considerable. Y otra pregunta que seguro que tratamos en la mesa. ¿Tienen el mismo concepto de sostenibilidad un comercio local que una gran compañía?
¿Tiene los mismos recursos, además? Bueno, pues seguramente que lo veremos. Y todo esto, además, sin olvidar que hay una situación económica compleja, con una inflación que está en máximos históricos y que de un modo u otro hace que el consumidor tenga menos bolsillo y que, por lo tanto, pueda variar la decisión de compra, ya sea del lugar de compra o incluso del producto del que compra. Bueno, todos estos temas seguramente que irán saliendo durante la mesa y otros más, y voy ya con la primera cuestión. Hablaba en la introducción de un consumidor más sostenible, pero ¿realmente sabemos qué entiende el consumidor por sostenibilidad? No. O sea, primero, la sostenibilidad es un concepto amplísimo que nosotros desde FEDEPESCA insistimos mucho que hay que hablar de 3 pilares: sostenibilidad económica, social y medioambiental. Y el consumidor ahora está recibiendo muchos mensajes acerca de la sostenibilidad que a veces no le dejan claro qué es la sostenibilidad. Entonces, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que aborda estos 3 pilares. Yo, con respecto al tema del conocimiento del consumidor, yo creo que tenemos que distinguir fundamentalmente, lógicamente, los 3 vectores que ha comentado mi compañera. Son los que más conocimiento tienen sobre los efectos que puede tener un desarrollo sostenible, ¿no? Sí que es cierto que yo creo que tenemos que distinguir desde antes de la pandemia y después de la pandemia, porque cuando hablábamos de objetivos de desarrollo sostenible con respecto al consumo, yo creo que hay uno que es el objetivo de desarrollo sostenible número 12, que habla sobre la producción y el consumo sostenible. Lo que hay que entender aquí es que ahora los problemas no son los mismos que teníamos anteriormente. Sí que parecía que había una evolución con respecto a una preocupación por parte del consumidor cara a un acceso a productos que fueran más sostenibles y que por ende pues supusieran un efecto más favorable para el desarrollo del consumo de nuestra ciudad, de la producción. Pero sí que es cierto que ahora está inmerso en una serie de problemas el comercio pequeño, que lo que le hace es precisamente tener otro tipo de preocupaciones. Pero yo creo que tenemos que entender que tiene un papel fundamental en ese desarrollo sostenible de los comercios locales, por el hecho de que es donde más sensibiliza al consumidor a la hora de la compra. Entonces yo creo que ese es un papel fundamental que puede asumir el comercio para precisamente esa falta de conocimiento que estamos hablando que tiene el consumidor, ¿no? Y bueno, y luego hay un factor que hablábamos tomando un café, es decir, que el comercio local per se no se pone en valor todo lo que hace de modo natural por la sostenibilidad, por lo que hablamos de comercio cercano, que puedes ir andando a comprarlo, además todas esas cosas de sostenibilidad. Es evidente que al hilo de lo que estáis hablando, creo que lo que le falta al comercio de cercanía o comercio de proximidad también es saber venderse mejor, porque tiene unas cualidades increíbles, pero por una cosa o por otra, o por falta de medios también, o por falta a veces de organización, aunque con FEDEPESCA hace una labor increíble también, ¿no? Pero habría que darle esa vuelta, ¿no? Para llegar al que el cliente de verdad entendiera la sostenibilidad como tal, porque le falla, puede que sepa una parte pequeña, pero el concepto en general o en realidad no se ha explicado nunca bien. A mí me gustaría volver al origen de tu pregunta, porque creo que una de las grandes cuestiones que se plantean aquí es la propia definición del concepto. Entonces, hace unos 15 años las grandes empresas empezaron con esa ósmosis competitiva en la cual pues comprar en la gran superficie significa que estás comprando en la huerta de cabra, en la cual resulta más o menos creíble. Entonces, todos estamos intentando competir por un mismo espacio y estamos vendiendo los mismos eslóganes. Lo que, en mi opinión, resulta indubitado es que la pandemia, más que una disrupción, lo que ha generado es una aceleración de tendencias. Y esa aceleración de tendencias implica que el consumidor, o muchos consumidores, o ciertos segmentos de ellos, solamente están dispuestos a pagar o a comprar aquellas marcas que sean prístinamente éticas. Sí. Es decir, que resulten indubitadamente que realizan un determinado compromiso por lo que ellos entienden por la sostenibilidad. Lo cual significa, no nos podemos olvidar, un conjunto de sobrecostes que hay que meterle al producto y hay que incluir en el servicio. Y que, por tanto, el otro concepto de la sostenibilidad en el cual tenemos que jugar es el de la sostenibilidad económica. Con una triada, un momento en el cual nos encontramos con fuertes restricciones por parte del consumidor. Es decir, por una parte hay que, evidentemente, contribuir a la sostenibilidad, que ya no es una moda, sino que ha venido para quedarse y que está inoculado dentro del rediseño de la marca. Por otra parte, hay que intentar ver cómo se hace esto ante hogares sometidos a presiones,
desde el punto de vista económico, pero en tercer lugar no podemos olvidar que hay que hacerlo con una cierta rentabilidad a medio y largo plazo por parte de las empresas. Claro, pero es que el comercio tradicional de proximidad es que es sostenible por definición, porque siempre ha jugado, por ejemplo, en nuestro caso, nuestras pescaderías, los responsables de la pescadería acuden diariamente al mercado o a la lonja a comprar el producto, ajustan perfectamente la oferta y la demanda, no tienen desperdicio alimentario, generan menos del 2%. Es las el dato, pescaderías. es el dato que me has dado antes, que lo he interiorizado y efectivamente yo en casa jamás he tirado pescado. Claro, Es decir, porque es un producto que se valora, es caro, pero porque además los pescaderos diariamente ajustan la oferta y la demanda, promueven que se vayan dando a la tienda, te fían. Y luego, una parte muy importante de la sostenibilidad ahora es que hay mucho marketing detrás de ella. Entonces, parece que tienes que poder acreditarla y demostrarla continuamente cuando, por ejemplo, en el sector pesquero, comprar productos procedentes de flotas europeas y de nuestro entorno supone comprar productos que están sometidos a la legislación más exigente del mundo en todos los aspectos, en el social y también en el medioambiental. Entonces, pues por ejemplo, cuando compras productos importados también te tienes que hacer esta pregunta, ¿no? Entonces, es fácil apostar por la sostenibilidad cuando tienes claro qué significa sostenibilidad. Claro, otra cosa es, y abundando en el discurso de María Luisa y trayendo a colación una conversación antes con Isaac, que una cosa es que tengamos verdad y otra cosa, dicen que para ganar un juicio hace falta 3 cosas, ¿no? Tener razón, saber contarla y que te la den. Sí. Entonces, probablemente las grandes empresas de la distribución saben contarlo muy bien y muchos consumidores se lo dan. Probablemente el pequeño comercio de alimentación en general tiene la razón y o no tiene los recursos o en muchos casos no está suficientemente organizado como para contarlo. Y desde ese punto de vista, por apoyar también con datos, en el caso de Merca Córdoba y en general la red de los 24 mercas, pero hablo del dato que conozco más, cerca del 40% de la fruta y verdura es de la propia provincia, lo cual cumple... No, es la antítesis de una distribución peer-to-peer en la cual un lenguado pasa de La Coruña a Madrid para volver a La Coruña. Es decir, nosotros estamos hablando de modelos en los cuales la sostenibilidad existe como tal. Otra cosa es que podamos contarlo mejor. Yo creo que efectivamente va por ahí. Yo creo que además el consumidor cada vez va a ser más proclive a premiar a compañías que realmente son sostenibles. Y digo realmente cuando son honestas con el mensaje que lanzan. Exacto. ¿Vale? Cada vez van a premiar más a compañías que ellos ven como un mensaje honesto porque lo ven en el día a día en la tienda que realmente es así. Has hablado de producto local y os iba a preguntar sobre producto local, es decir, ¿qué es producto local? ¿Qué entendemos por producto local? Hay una enorme disparidad definitoria. Sí. Una enorme disparidad. Por eso, en Estados Unidos llama producto local el que pertenece al mismo estado. Después hay definiciones de la literatura en Europa que habla de menos de 100 kilómetros. Otro habla en función del tiempo. Aquí se podría, en lo que es a lo que, por ejemplo, a mí me toca en el tema viviendo en Zaragoza, producto local de pescado, es complicado. Hombre, pero aún así, indagando indagando en el Pirineo aragonés se cría esturión. Sí, muy bueno. Y un caviar del esturión, una trucha también pirenaica que también se vende, aunque es de río, pero bueno, yo el tema del local, el producto local, yo creo que todo el mundo entendemos algo que sale de esa tierra donde tú tienes el negocio o la empresa, ¿no? No, lo que pasa es que en el sector pesquero, por ejemplo, somos deficitarios en Europa, el 60% del producto pesquero es de importación, entonces no todo el mundo podríamos consumir producto local. Yo creo que lo que hay que saber es que ese producto local de cercanía de nuestras costas, de nuestra flota, que a lo mejor pesca en otros mares lejanos, pero está hecho con la calidad del sector pesquero español, ese extra tiene un coste y hay que pagarlo. Y se hace con unas medidas de calidad, de medidas a bordo para que también los pescadores estén cómodos, de aspectos sociales como tener todos tus derechos laborales más que reconocidos. Todo eso hay que premiarlo en el mercado y a veces nos pasa que el consumidor quiere sostenibilidad, pero no está dispuesto a pagar el precio de la sostenibilidad. Antes lo ha dicho Jesús y me quedo con el mensaje. Es decir, ¿podemos llegar a decir que ser sostenible es caro? Hay que poner dinero. Por supuesto. Es muy caro ser sostenible y para el comercio tradicional más. Porque un ejemplo sencillo que voy a poner, nosotros lo primero que se implantó desde hace años fue el tema de las bolsas. En cuanto las grandes superficies empezaron a quitar la bolsa de regalo y cobrarla, el comercio tradicional tuvo ahí, por ejemplo, nosotros no la cobramos. Pero no la cobramos porque no nos parece
del todo, no sé, no es la palabra ético, pero para el cliente sí que sabíamos que iba a pasar, que iba gente que iba a protestar, como ha pasado y lo que estamos viendo muchas veces. En cambio, en una grande superficie la gente lo paga y es necesario implantar eso para no desperdiciar. Todos estamos de acuerdo, pero por ejemplo, poner bolsas que no contaminen, que sean más reciclables, de papel, biodegradables, todo eso conlleva un gasto que lo asumimos nosotros. Entonces, ser sostenible está claro, es más que evidente que es mucho más caro. Evidentemente, aquí estamos dando una etiqueta muy sencilla a un cajón muy grande, que es el comercio. Entonces, cada uno hablamos más pensando en lo que intuitivamente representamos. Niego la mayor. Es decir, la red de Mercas lleva muchos años demostrando que se puede garantizar la seguridad alimentaria para los pueblos y las ciudades de España a los mejores precios y garantizando precios sostenibles. Otra cuestión es que determinadas producciones concretas o determinados atributos concretos o determinadas cualidades concretas o determinados valores añadidos hay que pagarlo. Y en tanto en cuanto se genera la masa crítica suficiente que hace que los precios se puedan deflactar, obviamente ese coste de transición lo tiene que pagar alguien. Y ahí es donde realmente se demuestra el auténtico convencimiento por parte del consumidor. Es decir, los observatorios hablan de que el 60% de los jóvenes están deseando comprar, observatorios de AECOC y otros tantos, llevan años deseando comprar productos ecológicos. Para comprar productos ecológicos tiene que haber disponibilidad, tiene que haber gama, tiene que haber identificación de productos, para lo cual las Mercas trabajamos, pero también tiene que haber un volumen suficiente que haga que esa producción esté optimizada. Y ahí es donde está el momento crítico en el cual el consumidor tiene que hacerse coherente con sus manifestaciones y en el cual las empresas, concretamente la red de Mercas, tenemos el papel difusor de esa calidad intrínseca, no solo por el sabor, sino por el proceso y por el servicio, lo cual lo veo como una oportunidad. Es decir, a veces la sostenibilidad no tiene por qué ser más cara y hay ciertos costes de transición a cierta sostenibilidad que hay que intentar apoyarlos, en el cual pues las Mercas estamos intentando actuar como ese papel modulador que ayudar a que crezca la conexión entre la oferta y la demanda. Yo estoy de acuerdo en cierto sentido con él. Yo sí que considero que, lógicamente, hay unos procesos que alguien tiene que pagar que al final sí pueden llegar a tener cierta repercusión en el consumidor final. Pero yo creo que, fíjate, cuando hablamos al principio del mensaje de quién tiene más recursos para vender el mensaje de sostenible, que si las grandes corporaciones tenían mayores recursos, yo creo que lo que tenemos que destacar aquí es que ya cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de comercio local. Yo creo que hay un dato también muy importante, aparte del que comentó Luisa, con respecto al tema de los residuos en las mercaderías, es que la realidad que cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos, por ejemplo, de emisiones de CO2, de carbono, estamos hablando de que el comercio local solo representa entre el 2,5 y el 3,5 a nivel europeo. Es decir, estamos diciendo que la huella de carbono que deja el comercio local es muy reducido. Claro. Lo que pasa es que la importancia o la posición intrínseca del comercio local es que ese eslabón yo creo que es fundamental de la cadena, es decir, está en medio de todos aquellos puntos de discusión que hay con respecto a ese desarrollo sostenible. Tiene efectos sobre la distribución, tiene efectos sobre el consumidor final, tiene efectos sobre el transporte del producto, tanto para, en este caso, el transporte para trasladar la mercancía al consumidor, a los comercios, pero por ende, a su vez, pues yo creo que ya es sostenible de por sí. Sí que, lógicamente, por ejemplo, hay cuestiones como las ecoetiquetas europeas, que yo creo que son los grandes desconocidos, que se irán implantando, yo creo, cada vez más en el comercio, en el que, como decía en la anterior intervención, cada vez se pueda sensibilizar más a ese consumidor para que compre el producto sostenible. Y también enlazando un poco con el tema de las ciudades de 15 minutos, de que van un poco el futuro de las ciudades, es que una persona puede tener, digamos, acceso a sus necesidades fundamentales en una zona de no más allá de 15 minutos. Hace poco tuve la ocasión de tener una charla con el ideólogo, en este caso del Ayuntamiento de París, en la implantación de la ciudad de 15 minutos. Se han ido más allá. Cuando hablábamos ahora de producto local, ellos están hablando ya de la ciudad de 15-45. Cuando habla de 15, digamos que el consumidor no se va a desplazar más allá de 15 minutos, pero que tampoco va a conseguir productos que necesiten más de 45 minutos para llegar a la tienda. Eso lo que está diciendo es precisamente la intensa labor que va a tener el comercio local y el futuro que tiene el comercio local con respecto a la sostenibilidad y con respecto a la sensibilización y ese consumidor que cada vez va a ver más y valorar más
yo creo que hay una frase que a mí me gusta mucho decirlo, ¿no? Que es cuando consigamos que el consumidor pase del precio al aprecio. Cuando Claro. pase del precio al aprecio... Yo ahí quería añadir que lo que es realmente caro es no ser sostenible. Es decir, que si queremos dejar un planeta para las siguientes generaciones, sí o sí tenemos que ser sostenibles. Y muchas veces a mí me gusta más hablar de comercio responsable. Creo que todos tenemos claro, bueno, la política europea, ahora toda la Comisión Europea con su Pacto Verde, el Green Deal, ha incluido una estrategia que se llama de la granja a la mesa o de los mares al plato, que va a poner en valor otra vez la necesidad de volver a sistemas alimentarios que sean sostenibles, teniendo en cuenta los tres pilares. Insisto en los tres pilares porque, claro, cuando tú vas a comprar un producto que a lo mejor ha sido producido en Tailandia, que no tengo nada en contra de Tailandia, pero los derechos de los trabajadores tailandeses no tienen nada que ver con los derechos de los trabajadores europeos o españoles, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y están pensando en desarrollar una ecoetiqueta o un sistema que mida la sostenibilidad de los productos teniendo en cuenta también la sostenibilidad social, que no la podemos evitar, porque Europa se está dando cuenta que a veces creamos dudas sobre los productos que se han generado en el mercado europeo con las mayores garantías posibles del mundo. Entonces es un poco absurdo que tenga que acreditar lo que ya estamos haciendo muy bien. Entonces esto es lo que está encima ahora de la mesa en el debate europeo. Discúlpame que vuelva a mi libro. Desde ese punto de vista hay ciertos sectores del comercio que han languidecido, por decirlo suavemente, en los últimos años, porque las estructuras mayoristas de aprovisionamiento a las cuales recurrían han desaparecido. Si España tiene pocos desiertos alimentarios, y frente a otros países del mundo anglosajón o incluso europeo, es precisamente porque existen estructuras comerciales, no solo, pero como la red de mercas, que permite que haya ese lugar de encuentro entre la producción local y el consumo local, y que por tanto hay esa capilaridad de origen y esa capilaridad de destino. Algo que a nosotros nos parece tan natural, no existe en muchos países de nuestra órbita. Y eso lo primero que genera, aparte de una mayor concentración comercial, es que solamente determinados operadores van a abastecer aquellas zonas en las cuales exista suficiente economía de escala como para que sus inversiones sean rentables a 5 o 7 años. Por tanto, el apostar por lo local, es decir, lo sostenible, sí, ¿es algo nuevo? No, llevamos haciéndolo toda la vida. No es nuevo. Y por eso mi moto de hoy es decir, no es tanto una cuestión de apostar por la sostenibilidad, sino de saber venderlo, de saber contarlo, de forma que el consumidor sea consciente de que hacemos ciudad sostenible. Pues ya nos han puesto deberes a gusto porque no sé si lo sabéis, vamos a crear un observatorio del comercio local y yo creo que es crítico poner en valor todo lo que se hace de modo natural que es sostener el comercio local. Entonces, eso va a ser el primer trabajo que tengamos. Está clarísimo. Estamos pasando, o hemos citado, no de modo implícito, el rol que debe tener la logística en la profesionalización, por un lado, del comercio local para que sea sostenible, es decir, o mejor dicho, pueda sobrevivir con esa sostenibilidad. No sé qué podéis decir al respecto. Bueno, como se ha comentado aquí, yo creo que en nuestro caso está más que claro que nuestra red de capilarización, gracias al sistema que existe de abastecimiento, permite que nosotros tengamos una logística sostenible. Además, en nuestro caso, los productos que vienen, por ejemplo, del norte de España, los camiones no manda cada mayorista su camión, sino que se hacen por grupaje para aprovechar toda la logística de frío. Es decir, que los primeros interesados en que sea muy eficiente esa logística son los operadores del sector. Quiero aprovechar para apuntar, a raíz de lo que ha dicho Jesús, que también España es el mercado con mayor variedad de especies del mundo pesqueras. Esto también es una forma de sostenibilidad, es decir, comer mucha variedad, aprovechar las estaciones, aprovechar su mejor momento cuando son de temporadas y no centrarnos solo en especies que pueden estar sometidas a más presión. Sí, en ese punto yo creo que ha quedado suficientemente demostrado y si no luego me voy con quien quiera y se lo cuento. Creo que aquí tenemos poco tiempo, pero quizás hablando del capítulo de las oportunidades, yo aprovecharía el comentario de Carlos desde el punto de vista de labelizar, desde el punto de vista de que nosotros como moduladores, como fomentadores de las producciones locales tengamos la fuerza y la capacidad de que en el punto de venta se identifique adecuadamente el producto local y esa fuerza tiene una impronta muy relevante para el consumidor
para el 2022 y siguiente. Por tanto, tenemos que empezar a pensar fuera de ciclos económicos. Isaac, está muy callado. A mí me gustaría, me sorprende. no, me gustaría, pensando todo lo que estáis hablando, que es muy interesante, yo creo que una de las cosas que también es muy importante en la sostenibilidad es que haya comercios. ¿Vale? Porque, como habéis dicho, el tema de la huella de carbono, lógicamente, cada vez será más pequeña porque hay menos comercios. Claro. Entonces, lo que hay que hacer, si tenemos todo esto que estáis diciendo, que somos tan buenos, o lo estamos sabiendo vender mal, es evidente, pero sobre todo hay un fallo y hay una cosa muy grave, que es el origen. Y el origen es la creación de comercios, la profesionalización del comercio de cercanía, porque por mucha logística que hay en las mercas, todos los tipos de merca, si luego fallan el comercio local y no hay incentivación, ni hay ganas, ni hay ilusión de seguir montándolos, que haya un relevo generacional o haya de alguna manera, no va a servir de nada. Entonces yo creo que una de las cosas importantes es que sostenibilidad es que haya relevo, que haya ilusión por seguir montando, que es lo que yo creo que falla en toda esta conjunción. No solo es el marketing, sino que haya base, que haya equipo, porque si no hay, va a dar lo mismo, ¿no? Porque todo el mundo quiere comprar y le ve muy bien el punto de vista del comercio de cercanía, pero muy poca gente los quiere dirigir. Sí. Además, en vuestro sector entonces es un tema que eso es lo que creo que urge de verdad. En vuestro sector, además, leí hace poco una información que hay déficit de profesionales de pescaderos. Sí, bueno, y hemos perdido, esto es un dato que lo podéis contrastar, desde el año 2008 hemos perdido 1/3 de las pescaderías en España. Había 15.000 pescaderías y ahora hay menos de 10.000, y eso es porque no existe relevo generacional, que lo ha apuntado muy bien Isaac, que la sostenibilidad del comercio especializado depende también de que tengamos jóvenes que quieran continuar siendo comerciantes. Y que se puede hacer, ¿eh? Yo lo porque se puede, sí. es cuestión de ponerse, ¿eh? Porque son oficios que a la gente joven, si se los vendes bien y los trabajas bien y mezclas todo lo que estáis hablando vosotros, es una buena... un buen trabajo. Solo os voy a dar este dato. Si le ofreces la oportunidad de cursar formación profesional adaptada, por ejemplo, en la hostelería, en el canal de Horeca, tienen formación profesional gratuita, porque es pública, desde los años 60. En el comercio especializado de alimentación, tanto mayorista como minorista, no ha existido el título, a pesar de que lo hemos demandado reiteradamente, hasta el 2018. Y no hay ninguna comunidad autónoma que oferte el título de técnico en comercio de alimentación, que sería fundamental para que tanto los mayoristas como los minoristas de comercio de alimentos frescos tuvieran relevo y tuvieran trabajadores. Entonces, es un problema de que España ha funcionado muy mal en el tema de la formación profesional para el comercio. Al final, el debate de fondo, en mi opinión, es tan sencillo como que hay un problema de autoestima del comerciante independiente de sí mismo y hay un problema de percepción de la sociedad frente al comerciante independiente. También. Total. Entonces, esa ambivalencia o ese sumatorio negativo hace que a priori resulte poco atractivo para nuevas generaciones, más aún cuando no ha habido líderes de opinión que hayan hecho la gran revolución sectorial como el de la hostelería, más si cabe cuando no ha existido cualificación específica, porque tú veías los títulos de comercio y marketing de los ciclos formativos y te estaban nombrando o estaban titulando a directores generales de la IBM. Cuando realmente lo que hacía falta es lo que se ha hecho recientemente, que se está en fase todavía de implantación en muchas comunidades autónomas, que es titulación específica. ¿Por qué no se hacía? Pues probablemente por ese doble déficit que estamos comentando antes. Yo creo que aquí al final hemos abordado varios de los problemas candentes, yo creo, en el ámbito del comercio, porque, por ejemplo, el relevo generacional decía que no es exclusivo de las pescaderías, es un problema que hay a nivel de comercio. Sí, yo quería decir de comercio. Eso es, y lo que estamos hablando. Yo creo que ha habido un problema en los últimos años y es que es un sector que no se ha hecho atractivo, el sector del retail. O sea, sí puede ser el sector retail a nivel de grandes empresas, grandes corporaciones, que yo es a lo que creo que siempre quieren aspirar nuestros hijos cuando se han formado, ¿no? Cada vez les hemos ido requiriendo una formación superior, mayor, pero luego al final como que el tema del comercio, el comercio independiente, no es algo que se haya valorado como una salida. Yo creo que es ahora cuando se están dando pasos en grandes inversiones para implantar la FP dual, que es la que hace prácticas en las empresas,
En nuestro caso particular, podría poner un ejemplo, que creamos una oficina ya hace 2 años de relevo generacional y la verdad que jóvenes que nos vengan con intención de abrir un comercio independiente es muy reducido el porcentaje. ¿Por qué? Porque se ha hecho atractivo más otros sectores, como el digital, los youtubers, etcétera, Bueno, etcétera. y ¿no? me Es un vais a sector... perdonar, es Sí, que total. abrir una empresa como autónomo hoy es para héroes, ¿eh? Sí, Porque, sí, en sí, fin, sí. las dificultades también Sí. de la administración pública, los requisitos, los requerimientos, que eso no se habla, pero emprender es de valientes. Sí, da muchas trabas burocráticas, eso también. Pero hay que animarles, ¿eh? Tienen que emprender. Yo no sé si no es atractivo o lo ven como demasiado sacrificado, claro. Sí. ¿A qué hora te levantas tú todos los días? Las dos. Nosotros nos levantamos a las 4 o 5 de la mañana, pero no todos los días, ¿eh? Hemos llegado a organizarnos para con una logística también que aún podría ser mejor en Mercat Zaragoza. ¿Dices organizarte con otros...? No, con nosotros, con el equipo, para vale, no vale. madrugar todos, y incluso con los mayoristas ya alguna vez pues te envían cosas, pero bueno, ese es el tema de la logística, que antes habéis hablado, que no me he puesto a hablar porque Claro, si no es que se iría el tiempo, pero el tema de la logística es muy importante también, ayudar a... Una de las causas de las que, y Luisa lo sabrás, por lo cual se han cerrado tantísimas pescaderías, es por eso que dices tú, por esa pregunta que te hace todo el mundo, como me has hecho tú a mí, nada más que te conoce, a qué te dedicas, ¿a qué hora te levantas? Sí, Eso ha sido lo que ha hecho que muchísima gente no esté dispuesta al sacrificio, Claro. pero se puede hacer más cómodo, se puede hacer mucho más interesante y se puede hacer más fácil, porque es la única salida que tiene. Si se hace más cómodo, más atractivo, habrá relevo. Si se sigue haciendo ir a la gente a Mercat Zaragoza todos los días a las 3:30 de la mañana, se irá y desaparecerá. Yo creo que todo pasa por la unión de distintos profesionales de la pescadería en este caso, claro. En tu caso tienes un equipo de 2 o 3 personas que los podéis turnar. Sí, claro. Pero ¿cuántas pescaderías que es de un matrimonio? Nada, esas están... Sí. Bueno, tú lo sabrás, Bueno, Luis. pero ahí, y vamos, no lo vamos a centrar aquí porque nos No, vamos no, de no, tiempo, no, pero claro, ya eso. hay iniciativas, o sea, es un sector que tendrá que adaptarse al ritmo actual de vida para intentar que no perder ese relevo, y tanto mayoristas como minoristas ya están en conversaciones para ver cómo tendría que ser el abastecimiento del futuro, que no es sencillo, porque nosotros también luchamos contra el tiempo, hay que ganar frescura, y claro, si no vas de madrugada pierdes un día de frescura. Claro. Entonces el pescado, la calidad, está muy vinculado a la frescura. Es un tema complejo, pero hay mucho debate en torno a eso y seguramente habrá que hacer un congreso solo para llegar a Desde luego. conclusiones de cómo podríamos mejorar el Por no centrar abastecimiento. el debate en que parezca que es un tema exclusivamente sectorial, a mí me parece que, aparte de otras muchas trabas, se encuentra una connotación general, que es el de la empresa familiar. Sí. Ya sea comercial o no comercial, en la cual el fundador, el promotor, muchas veces no acaba de irse porque no encuentra el momento para irse, y el hijo no encuentra o la hija no encuentran el momento en el cual se deposite la confianza. Entonces creo que no hay que focalizarlo solamente al ámbito comercial, sino que es una cuestión transversal de relevo generacional en las pymes de este país. Totalmente. Genial. Antes hemos hablado de la situación económica actual, incluso dentro hemos hablado de cuánto va a durar esta escalada inflacionista y demás. ¿Cómo creéis vosotros que afectará esta situación actual económica en el avance de la sostenibilidad en el comercio? Yo la verdad que a ver, sí que va a tener cierta afectación con respecto al consumidor, porque lógicamente sus preocupaciones van a ser otras. Ya estaban hablando hace poco de que si posiblemente en 2023 entremos en recesión. Yo igual no estoy tan de acuerdo con eso. Sí podemos estar hablando, yo creo, de esta inflación, es decir, de un crecimiento muy lento, acompañado de inflación media del 6% posiblemente, pero yo creo que no para el año que viene, sino para 2 o 3 años. Eso tiene una repercusión directa, lógicamente, en el consumo. De todas maneras, yo creo que cuando hablamos de sostenibilidad también hablamos de normativas, de aplicación de normativas, de obligado cumplimiento, y yo creo que sobre eso no pueda tener efecto la situación económica. Cuando hablamos de normativas, antes lo hablábamos, por ejemplo, en la implantación de las zonas de bajas emisiones en nuestras ciudades, en aquellas ciudades de más de 20.000 habitantes que van a ser obligado cumplimiento, que van a tener que establecer, que van acompañados de sanciones a aquellos vehículos
tubérculos, que no tengan una etiqueta determinada. La problemática que va a suponer para acceso a, en este caso, al comercio local, yo creo que son acontecimientos que van a ocurrir porque ya son de obligado cumplimiento a partir de enero de 2023 y sobre lo que yo creo que hay que trabajar, en este caso no solo de instituciones como la Cámara de Comercio, sino de la mano de los propios comercios, porque puede acarrear una problemática, porque ya estamos viendo cómo en algunas ciudades se está implantando de forma obligatoria. Ya nos hemos encontrado como el Ayuntamiento de Barcelona ha sido demandado y como el Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a los comercios en este caso, porque no está claro el beneficio que supone la reducción de la huella de carbono con respecto a la implantación de las zonas de baja emisión, pero no se ha tenido en cuenta la repercusión económica que tiene el comercio, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro. Y eso viene de directiva europea, sí, además. Sí, bueno, estamos en un momento de asunción de muchos costes, no solamente legislativos. Yo quiero recordar que a los comerciantes se les ha duplicado y triplicado la factura de la luz, el combustible en nuestro caso, pero que se está haciendo un esfuerzo enorme por no repercutir toda esa subida al precio final. En nuestro caso, lo puedo decir, hemos estado estudiando los precios, la evolución de los precios en el último año, y el sector pesquero, por ejemplo, no ha repercutido ni muchísimo menos la subida de costes al consumidor final, y lo está haciendo a costa de su margen. Claro, tiene que garantizar su supervivencia, eso también lo tenemos que entender. Claro, pero estamos en una situación donde toda la cadena trabaja para intentar contener al máximo el precio. Entonces yo animo a que los consumidores vayan a las tiendas pequeñas, vayan a las pescaderías, donde van a encontrar seguro productos adaptados a su gusto y a su bolsillo. Bueno, yo creo que tenemos que dirigir pensando en la incertidumbre en la cual nos encontramos, es la primera cuestión. Y yo creo que el mensaje que hay que lanzar al consumidor, que es el principal recipiente, entiendo, de este planteamiento, es que igual que durante, y lo comentábamos antes, en la primera etapa de la pandemia, encontraron su refugio en el comercio local, un lugar donde se le podía abastecer con seguridad y con garantías, sean conscientes que esa labor de carácter no solamente económica, no solo medioambiental, sino también social, tiene que perdurar en el tiempo. Otra cosa y otra cuestión es que nosotros se lo pongamos al consumidor lo más fácil posible, es decir, que encuentre la oferta, la calidad, la garantía, el precio, y evidentemente en la medida en que todos coadyuvemos en tal sentido será mejor. Pero a donde quiero llegar es que el concepto de la sostenibilidad, en mi opinión, ha venido para quedarse. Sí, eso yo creo que es indiscutible. Ha venido indiscutiblemente para quedarse, que en algunos casos supondrá un sobrecoste, que tendremos que aprender a bandear en situaciones de bajada de facturación o de márgenes, pero que en general el comercio tiene que ser lo que siempre ha sido, comercio especializado. Y que tenemos que dar esa imagen de tal forma que el consumidor perciba que el valor no solamente es el producto y el sabor, sino el servicio. Sí. Creo que tiene y la que ir cercanía unido. es esencial. Y en tanto en cuanto el consumidor esté más educado en estos valores, con independencia de la situación o el contexto económico, más va a valorar y mejores decisiones de compra va a tomar a largo plazo. Totalmente. Sí, yo quería decir que la sostenibilidad tiene que ir unida con la profesionalización y el cliente valorará ese conjunto y hará que venga más a las tiendas de proximidad, seguro. Genial, se está agotando el tiempo. Me quedo con una frase que me habéis dicho tomando un café que me ha encantado, porque yo creo que define lo que debe ser el retail local y de proximidad. Pasar del precio a la precio. Yo creo que es vuestra seña de identidad, lo hacéis muy bien, y yo os animo a que os creáis lo que estáis haciendo. Es decir, yo creo que de esta mesa ha salido claro que el comercio local per se es sostenible ya. No tenéis marketing para poder comunicarlo, pero yo creo que no hay mejor comunicación que hacerlo. Se dice lo que se hace y viceversa. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante estar con vosotros. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, queridos colegas. ¿A cuántos locales, a cuántos comercios representáis los que estáis aquí sentados en número? 1056, en mi caso. 7.000. Bueno, yo, lo que soy yo. Pero siempre, qué importante tener Bueno, aquí yo estoy la haciendo como referencia. Zaragoza, pues a 100. Efectivamente. Por imagen de 100. Mercasa, a la cual nos sentimos aquí representados, aproximadamente es el 1,6% del PIB de este país. O sea, hablamos más de 20.000 empresas. Bueno, o sea, estos cuatro señores de la mano de Alfonso Sebastián
Han hablado y muy bien en nombre de más de 28.000, creo, personas que, como tú dices, María Luisa, se esfuerzan cada día en levantar la persiana y a costa de sus ahorros, del esfuerzo y porque creen y están apasionados, como te pasa a ti, Isaac, por lo que hacéis. Pues muchísimas gracias por dar voz a todos los que representáis. Gracias por estar hoy aquí. Gracias.